Bueno, como les decía, el tema de hoy es el módulo 4 de la asignatura, que es, vamos a hablar sobre el dinero, el mercado de dinero y la política monetaria. Vamos a ver un poquito dónde nos ubicamos en lo que es el tema, el temario de la asignatura. Ya estuvimos viendo las primeras clases, vimos la parte de las variables no financieras que suman a la demanda agregada, que eran el consumo, la inversión, gasto público y exportaciones netas. Hasta hicimos ejercicios de eso. Entonces, esto es lo que llamamos el sector real de la economía, que son las variables no financieras, que son parte de la demanda agregada. Y hoy vamos a introducir al modelo el dinero y los activos financieros, que son parte de las variables financieras que también influyen en la demanda agregada. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cómo influyen estas variables financieras en la demanda agregada, cómo influye el dinero en la economía, y cómo luego estos dos mercados, que son las variables no financieras y financieras, es decir, el sector real de la economía y el sector económico o el mercado de activos también le llaman, cómo estos dos sectores me definen lo que sería la demanda agregada de la macroeconomía. Entonces vamos a empezar hablando del dinero. Bueno, todos conocen el dinero, no hace falta definirlo, pero sí vamos a hacer un poquito, vamos a ver lo que es la historia del dinero. Se inició hace muchos años el tema del trueque. Era una manera de comercializar distintos productos. Pero el trueque tenía un problema. ¿Cuál era el problema? De que muchas veces tenías que intercambiar cosas que por ahí no necesitabas, entonces se empezó a complicar cuando empezó a crecer el comercio entre las distintas personas, digamos. Entonces directamente ya se empezó a tener mercaderías monetarias, que le llamamos. En una época fue la sal, y después se descubrió que los metales preciosos, como la plata y el oro, eran fáciles de transportar, eran durables, tenían mucho valor en poco volumen, entonces se empezó a utilizar estos metales. Eran fáciles de almacenar, no se ponían mal con el paso del tiempo, no se degradaban, entonces eran muy útiles. Entonces la gente empezó a comerciar con los metales preciosos. Pero después se vio que muchas veces era complicado el tema de ver si realmente era de buena calidad ese metal, porque había que ver si realmente era un buen oro, una buena plata, y eso complicaba un poco las transacciones. Entonces surgió lo que se llamó el dinero metálico, es decir, había una entidad gubernamental o del Estado que estampaba las monedas con un sello que le daba su legitimidad. Y en esa época también empezaron los orfebres, que eran los que trabajaban con la plata y el oro, empezaron a servir como fueron los primeros banqueros. ¿Por qué? Porque ellos guardaban el dinero ese de todos los metales preciosos que tenía la gente, lo guardaban en sus cajas de seguridad, en sus talleres, y le entregaban a la persona como una especie de papel que decía que valía tanto en oro. Se hicieron tan confiables estos orfebres que a la larga la gente, en lugar de ir a buscar después su oro o su plata, directamente trabajaban con esos papelitos, digamos, con esos pagarés que se transformaron en los primeros billetes, digamos. Entonces, ahí los banqueros, los orfebres se dieron cuenta de que la gente, como confiaba en ellos, empezaron a emitir más papelitos de los que realmente tenían respaldo en oro en sus talleres. Así es como que se definió que fueron los primeros banqueros. Ya vamos a ver cómo es que los bancos crean el dinero. Bueno, después siguió evolucionando todo el tema y se hizo indispensable que el Estado tuviera una entidad que se haga cargo de este tema del dinero. Entonces se creó el dinero fiduciario, que son los billetes y las monedas que conocemos hoy en día. ¿Por qué decimos fiduciario? Porque el valor intrínseco de ese papel o esa moneda es menor que el que representa. Aunque las monedas hasta ahí nomás, porque el otro día, no sé si vieron, una nota de que las monedas de 25 centavos son de bronce, creo.
y vale más el bronce de las monedas que el valor en sí que tiene los 25 centavos. Pero bueno, eso se dio ahora. En realidad la idea es que represente menos valor la moneda de lo que dice en su cara, digamos. Bueno, entonces la mayoría de los países, como todos sabemos, tienen su propia moneda, y esto posibilitó, este dinero fiduciario, posibilitó que el comercio sea mucho más fácil, que se extienda muy rápidamente el comercio, y obligó que el gobierno controle sus monedas. Para eso se crean, que ya vamos a ver un poquito más adelante, los bancos centrales. O sea, cada país tiene su banco central. Salvo el caso de la Unión Europea, por ejemplo, que no tiene cada país su banco, sino que hay un banco central de la Unión Europea, en este caso. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misma moneda, que es el euro. Y después, bueno, siendo un poco más allá, con el avance de todo lo que es las telecomunicaciones, empezaron a surgir otras formas de dinero, como ser todo el dinero, todos los pagos electrónicos, el mercado pago, las tarjetas de débito, todo dinero digital, llamémosle, y también surgieron las criptomonedas como el Bitcoin, que son monedas que no tienen tampoco un respaldo en sí, pero tienen un valor y siguen creciendo gracias a la confianza de la gente. Entonces, bueno, es un poquito la historia del dinero. Ahora vamos a seguir cómo, qué es el dinero y cómo es en el sistema financiero actual. En general es un medio de pago que se acepta en todos lados. ¿Cuáles son las características que tiene el dinero? Es durable, fácil de almacenar y transportar, reconocible, o sea, nosotros lo vemos y sabemos qué dinero es, cuánto vale y demás. Es divisible, por eso tenemos distintas nominaciones, tenemos de 1.000 pesos, 500, 100, 20, 50, 10, así, cosa de que podamos ponerle todo el precio a las cosas y podamos pagarlo. También tiene que ser escaso y con oferta estable. Esto es importante que sea escaso, porque si es infinito el dinero, pierde su valor. Siempre eso es importante para que tenga un valor. Acuérdense de lo que era oferta y demanda, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero cuando veíamos oferta y demanda en economía de la empresa, veíamos que si hay mucha oferta, el precio tiende a bajar, ¿verdad? Si hay mucha oferta y poca demanda, cómo se va cambiando el precio. Entonces, si tenemos algo que hay mucha oferta y poca demanda, probablemente sea muy barato porque necesita vender. Bueno, después tenemos las definiciones de lo que es el dinero legal, que es el dinero que es emitido por la institución que monopoliza su emisión y tiene la forma de monedas y billetes. En este caso, quien es el que emite este dinero en nuestro país es el Banco Central de la República Argentina. Y luego tenemos lo que es, o sea que serían las monedas y los billetes. Pero también tenemos el dinero bancario. Ya vamos a ver cómo se crea, pero son los depósitos en los bancos. No son el dinero en billetes, sino los depósitos bancarios. Bueno, ahora pasemos a ver las funciones del dinero. Para que se considere dinero, tiene que servir como unidad de cuenta. Es decir, que todos los bienes se pueden expresar, pueden tener un precio en esa moneda. En este caso, en nuestro país ahora es el peso argentino. Hubo épocas, quizá ustedes eran muy niños todavía, pero estuvieron los bonos, que eran los LECOP, los patacones. Siendo antes teníamos el austral. Entonces cada época tuvo su moneda. Después sirve como medio de pago, o sea, sirve para comprar bienes y servicios. Y también nos sirve como reserva de valor. Es decir, conservarlo el dinero, guardarlo y poder atesorarlo para casos de necesidad, para poder hacer pagos al futuro. En este caso, lo que es reserva de valor, el peso argentino, a veces, justamente debido a la inflación que tenemos ahora, muchas veces es difícil tenerlo como reserva de valor. Entonces, los argentinos en general tratan de volcarse a otras monedas más fuertes. Por eso se sabe que los argentinos en general ahorran en
en dólares. ¿Eso por qué? Para de alguna manera que no pierda valor su moneda. Entonces vemos que en realidad nuestro peso sirve para unidad de cuenta, sirve como medio de pago, pero como reserva de valor, creo que yo pondría en duda si sirve o no como reserva de valor. Sigamos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los activos financieros, porque hasta ahora hablamos de dinero únicamente, pero no son los únicos activos financieros que forman parte de todo este mercado que hablamos de dinero y mercado de activos. ¿Cuáles son? Aparte del dinero tenemos la moneda extranjera, que también le llamamos divisas, que ahí entran los dólares, los euros, los yenes, los yuanes, los rublos, etc. Es más, en el Banco Central hay reservas no solo de dólares, sino de otras monedas. También tenemos los depósitos en el banco. Ya vamos a ver un poquito más, pero se dividen en cuenta corriente, cajas de ahorro, plazos fijos y depósitos en moneda extranjera. También tenemos los títulos públicos, que son bonos que prometen un pago futuro de una cantidad, de un capital más un interés. Tenemos acciones, que son como partes, cuota partes de empresas, y tenemos los fondos de inversión. Tienen tres propiedades estos activos financieros, que son la liquidez, que ¿qué es la liquidez? Es la propiedad que tienen de ser aplicados inmediatamente a concretar pagos. Es decir, qué tan rápido puedo convertirlo en dinero líquido para hacer pagos. Obviamente el más líquido es el dinero físico. Y luego seguía la cuenta corriente, la caja de ahorro, el plazo fijo y así sigue. Esto quizás se acuerdan, les hace un poco recordar lo que vimos en economía de la empresa, que era el ratio de liquidez. Es más o menos lo mismo. Después tenemos lo que es rendimiento, que es la retribución que se obtiene por tener ese activo. El dinero, en general, generalmente a mayor liquidez, menor rendimiento. O sea, el dinero prácticamente no tiene rendimiento. Si tenemos en una caja de ahorro, tiene un rendimiento mínimo, el plazo fijo, como nosotros tenemos que poner nuestro dinero por un periodo, tiene una rentabilidad un poco mayor y así siguiendo los títulos tienen una rentabilidad mayor porque el tiempo en que se tienen que mantener es superior. Y también tiene que ver mucho el rendimiento con el riesgo. O sea, ¿qué quiere decir el riesgo? La posibilidad de que el precio de venta sea inferior o superior al del mercado. O sea, nosotros cuando compramos, por ejemplo, una acción, la compramos a 10 pesos, por decir, y tenemos un riesgo asociado de que quizá en el futuro esa empresa le bajen las acciones y cuando yo la quiera vender de acá, no sé, de acá a un año, las acciones valgan 5 pesos en lugar de 10, o valgan 15 quizá, y termino ganando y teniendo una rentabilidad mucho mayor del esperado. Ese riesgo, el dinero en sí mismo no lo tiene. Si yo guardo 100 pesos hoy, voy a tener 100 pesos mañana. Más allá de la pérdida de valor por la inflación, pero bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con el riesgo. ¿Te puedo aportar? Sí, por favor. No, era para comentar qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora mismo, o ha pasado hasta hace 2 días con los bonos argentinos, ¿no? Que el riesgo para los que tenían los bonos argentinos, de deuda argentina, del Tesoro, el riesgo era muy grande del impago. Y entonces, digamos, que eso afecta el valor de los propios bonos. Afectaba el valor de los propios bonos, ¿no? Es lo mismo que estás comentando a nivel de empresa, a nivel de país y bueno, estos 3 elementos son fundamentales. Disculpa. No, perfecto. Siempre son buenos los aportes. Bueno, entonces ya vimos un poco cuáles son los activos financieros. Ahora vamos a ver lo que es el sector financiero en la economía. No solamente uno se imagina sector financiero y piensa en los bancos, pero no solamente está compuesto por los bancos. Está compuesto por 2 partes, por el sistema bancario, que sí son los bancos, y por instituciones financieras no bancarias. Dentro del sistema bancario tenemos el Banco Central de la República Argentina, que ya estuvimos diciendo un poquito, ya vamos a ver un poco mejor sus funciones, los bancos comerciales de depósitos y descuentos, que estos serían los bancos que nosotros conocemos, como el Banco de Galicia, el BBVA, el
el Banco Macro y demás, que son donde las personas tienen sus ahorros, cobran su sueldo, piden préstamos y demás. Y después tenemos bancos que operan con garantías reales, que son los que se llaman bancos de inversión, como por ejemplo el BICE, que son bancos que se dedican más bien a financiar grandes inversiones, no están con el pequeño ahorrista. Y después tenemos las instituciones no bancarias, que serían las compañías financieras, que se diferencian de los bancos, en que las compañías financieras tienen más bien un sentido más social. Tenemos las compañías de ahorro y préstamo, lo mismo, son empresas que se pueden... Bueno, parece que Fernanda tiene algún problema de conexión. Vamos a esperar un momentín a ver que se estabilice la conexión de Fernanda. Estoy de vuelta. Sí. Tenemos entonces, como decía, de las no bancarias, tenemos las compañías financieras, las compañías de ahorro y préstamo, las cajas de crédito y las compañías de seguros. Bien. Vamos a seguir con el Banco Central de la República Argentina. Ahora vamos a entrar un poquito, ya vimos lo que es el sistema financiero, ya vimos un poco cuáles son los activos financieros, el dinero, y ahora vamos a entrar ya en lo que es el Banco Central. El Banco Central es la máxima autoridad monetaria y financiera del país. Es una autoridad autárquica, es decir, que fija sus propias normas de funcionamiento. Y es la única autorizada en nuestro país para emitir billetes y monedas. ¿Cuáles son sus funciones? En general es implementar la política monetaria, que ya vamos a ver un poquito qué es. La política cambiaria también implementa, supervisa todo el sistema financiero y bancario, administra las reservas, entre otros. Entonces, ¿cuáles serían las funciones? Una de las más importantes, proveer el dinero de curso legal, es decir, emitir los billetes y las monedas que tenemos en nuestro país. Custodiar y administrar las reservas de oro y divisas. O sea, son los que gestionan cuándo se compran, cuándo se venden, qué se hace con esas reservas. También ejecuta la política monetaria o de dinero. ¿Qué vendría a ser la política monetaria? Va a decidir cuánto aumentar o disminuir el dinero, o la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en nuestra economía. Entonces, lo que puede hacer el Banco Central es emitir dinero, haciendo crecer la base monetaria, o puede sacar dinero de circulación. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos para hacerlo. Con esta política monetaria, ¿qué es lo que busca? Mantener la estabilidad de precios, controlar el comportamiento de los bancos comerciales, o sea, también puede influir sobre cuánto dinero prestan los bancos. Esto es lo que denominamos encaje bancario. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales no pueden prestar la totalidad del dinero que tienen entre sus depositantes. Tienen que guardar parte como depósitos de efectivo para el caso de que vengan los depositantes a buscar su dinero, tengan con qué responderle, haya una reserva. Eso es lo que se llama encaje bancario. También mediante la política monetaria, también hace la compra y venta de pesos y divisas para regular el mercado. Esto ya vamos a ver enseguida cómo lo hace el Banco Central. También es el banco de bancos, es decir, que le presta dinero a los bancos. También es superintendente de entidades financieras, o sea, que controla a todas estas entidades financieras que veíamos recién que son no bancarias. Y también ejecuta la política cambiaria, es decir, compra y vende divisas para tratar de estabilizar el tipo de cambio. Esto de la política cambiaria lo vamos a desarrollar un poquito mejor en el siguiente módulo, que es el módulo 5, que vamos a hablar del sector externo y tipo de cambio. Pero también es responsabilidad del Banco Central todo lo que es la política cambiaria. Bueno, vamos al banco ahora. Hablamos ya del Banco Central, cuáles son sus funciones, ahora nos vamos a adentrar en lo que es el dinero bancario.
hablamos de que había, aparte del dinero como billetes y monedas, teníamos depósitos. Los depósitos bancarios, ¿qué son? Son colocaciones de dinero que hacen las familias, la empresa, el gobierno y demás, a cambio de un interés. Según el plazo en que se realicen estos depósitos, hay dos grandes grupos, que son los depósitos a la vista, que tienen la cualidad de que pueden ser retirados inmediatamente por el dueño de esa cuenta, por el titular de la cuenta. Están los de cuenta corriente, deben haber escuchado depósito de cuenta corriente o de caja de ahorro. El de cuenta corriente, en general se te entrega la cuenta corriente, una tarjeta de débito y una chequera. Estos en general tienen un costo de mantenimiento mensual y no generan intereses. En cambio, el de caja de ahorro se genera todos los meses, por tener ese dinero ahí guardado, una pequeña tasa de interés, muy pequeña, ¿no? Y en general es la que se usa para que los asalariados o todos los empleados cobren sus sueldos en las cajas de ahorro. En general, cuando son cuentas sueldo, no tienen comisión ni costo de mantenimiento, y las cuentas comunes, cajas de ahorro que no son cuentas sueldo, sí tienen un costo de mantenimiento mensual. Y después, por otro lado, tenemos los depósitos a plazo, que esto es lo que popularmente se conoce como plazo fijo, que nosotros ¿qué hacemos? Depositamos el dinero en un plazo fijo, quiere decir que durante ese plazo acordado con el banco, no podemos acceder a ese dinero, y transcurrido el plazo nos devuelven el capital más el interés pactado. Obviamente, mientras mayor es el monto mayor sea el monto y el tiempo, mayor van a ser los intereses. En general, todos los bancos, si lo quieren consultar, en sus páginas web tienen las tasas que pagan por plazo fijo. Bueno, ¿qué es la oferta monetaria? Este concepto lo vamos a usar mucho ahora, cuando veamos cómo influye en la demanda agregada. La oferta monetaria es el dinero que circula en la economía. Incluye tanto el circulante como los depósitos. Vamos a ver cómo se puede modificar la oferta monetaria. ¿Quién dijimos que lo hace? En general, el que maneja esta política monetaria, que modifica la oferta, es el Banco Central. ¿Cómo puede hacerlo? Influyendo sobre cuánto dinero prestan los bancos o comprar y vender pesos. Veamos las opciones, así el mecanismo. Una opción es comprar y vender dólares en el mercado cambiario. Entonces, si nosotros queremos ampliar la oferta monetaria, es decir, que haya más pesos, lo que puede hacer el Banco Central es imprimir billetes y luego, para largarlos al mercado, a la economía, no puede simplemente entregarlos. Tiene que comprar dólares a empresas o particulares a cambio de esos pesos. Entonces, los dólares esos van a las reservas del Banco Central y se largan esos pesos a la economía. Otra opción es emitir o recomprar bonos. ¿Qué son los bonos? Son certificados de deuda emitidos por un gobierno, una empresa o una agencia pública que promete al cabo de un tiempo el pago de la inversión original más una tasa de interés. Ese sería el bono. Entonces, el Banco Central puede emitir o recomprar esos bonos. Cuando el Banco Central emite bonos, le ofrece al público la posibilidad de comprar estos bonos por un plazo, o sea, obviamente a 2 años y con tanto por ciento de interés. Cuando el público compra ese bono, el Banco Central retira esos pesos de circulación. O sea, la persona recibe el bono, entrega los pesos, y esos pesos el Banco Central los saca de circulación, reduciendo la oferta monetaria, o sea, reduciendo la cantidad de dinero que tiene la economía. Si el Banco Central, por el contrario, compra esos bonos a los tenedores, a las familias, por ejemplo, le compra esos bonos y le entrega el dinero, ese dinero vuelve a entrar en la economía. Ese sería un poco el mecanismo. La otra opción son los pases, que es prestarle dinero a los bancos comerciales. El Banco Central le presta dinero y con esto aumenta la base monetaria. O sea, emite el dinero para prestárselo al banco. Otra forma que no está acá es influir sobre el encaje bancario. Yo les dije que los bancos comerciales tenían que guardar una porción de su efectivo como una reserva.
que no puede estar en circulación, eso está guardado en las bóvedas de los bancos. Entonces el Banco Central también puede reducir o ampliar ese encaje. Si lo reduce, va a haber más dinero en circulación porque los bancos van a prestar ese dinero, y si lo aumenta el encaje, va a haber menos dinero en circulación, bajando la oferta monetaria. Bueno, ese es un poco el mecanismo. Bueno, ahí vemos los tipos de dinero que tenemos, lo que componen parte de la oferta monetaria. Tenemos lo que es el circulante, que son los billetes y las monedas. Acá, fíjense, es la cantidad que hay ahora a agosto del 2020. Yo esta presentación vi una similar el año pasado y actualicé los valores, y el año pasado estaba en 1.200 millones, una cosa así, y ahora fíjense está en 2.200 millones, como para que vean el ritmo de emisión que estamos teniendo en estos últimos meses. Entonces la cantidad de billetes y monedas son 2.200 millones de pesos. Después tenemos el M1, que así se denomina en el Banco Central, que son el circulante más los depósitos en cuenta corriente, que es la que vimos recién. 2.900, casi 3.000 millones de pesos. El M2, que sería el anterior, el M1, más los depósitos en caja de ahorro, 4.164.000 millones. Y después el M3, que serían el anterior, más los depósitos a plazo fijo y otros. Tenemos casi 7.000 millones. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre esta última variable, el M3 y el M1. O sea, en la economía tenemos casi 7.000 millones de pesos circulando, porque la plata que tenemos en nuestra caja de ahorro, por ejemplo, la podemos usar, ¿verdad?, para pagar cosas. Entonces tenemos 7.000 millones de pesos circulando, llamémosle, pero en realidad, en billetes, en físico, tenemos solamente 2.300 millones. Eso ya vamos a ver cómo el banco hace para crear este dinero. En base a ese dinero físico, crea dinero virtual de alguna manera, porque no es dinero físico. Bueno, acá les traje un poco, como acabo de mostrarles la cantidad de dinero que hay en nuestra economía, un artículo que salió hace poquito en Infobae sobre la emisión monetaria. Fíjense que a raíz de, yo creo, bueno, supongo que todo este contexto de la pandemia aceleró el tema, hizo que el gasto público crezca muy rápidamente, y entonces el gobierno, ¿qué hizo para financiar ese crecimiento del gasto público? Emitió pesos. Entonces fíjense cómo, en el primer gráfico, vemos que entre enero y mayo, se emitieron 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Acá está un poco, bueno, en qué se emplearon. Después también tenemos cómo creció también el déficit fiscal, el déficit financiero. Fíjense que en enero teníamos en 90.000 millones, supongo, y ahora estamos en 590.000 millones. Y eso se está financiando en gran medida con emisión monetaria. También en el segundo gráfico vemos la emisión y el déficit fiscal como porcentaje del PBI. Porcentaje del PBI. Siempre lo expresamos así como porcentaje del PBI, debido a que con el tiempo va cambiando por ahí no podemos comparar los pesos de hoy con los pesos de hace varios años, entonces se compara como porcentaje del PBI. Entonces, fíjense cómo desde septiembre, más o menos fines del 2018, cómo empezó a crecer la emisión del Banco Central hasta posicionarse en 6,7% del PBI. Lo mismo el déficit fiscal había bajado un poco, que supongo que habrá sido en la época en que se había hecho el acuerdo con el FMI, que había algunas políticas por ejemplo, de frenar el subsidio a las tarifas y demás, que hizo que baje el déficit, y después, con todo este contexto de la pandemia, empezó a crecer rápidamente el déficit.
Entonces, como para que vean cómo en los últimos meses tuvimos una emisión monetaria muy grande. Esto después seguramente cuando vean la parte de inflación, lo van a relacionar mucho con la inflación, porque hay corrientes que hablan que la inflación está directamente relacionada con la emisión monetaria. Y acá me preguntan si tiene que ver con la devaluación de la moneda. En realidad, un poco sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo más pesos en circulación, justo en este artículo, léanlo porque está muy bueno, explicaba, si yo tengo una cantidad de pesos, empiezo a emitir y emitir y emitir, tendría como una fuente de agua, imagínense que le entra agua permanentemente y se empieza a rebalsar. Y sigue entrando agua y sigue entrando agua y empieza a rebalsar. ¿Y qué pasa con eso que rebalsa? Como que sería un exceso de pesos, tenemos demasiados pesos. Y nosotros, ciudadanos, cuando tenemos un exceso de pesos, nos queremos deshacer de esos pesos. Entonces, al querernos deshacer de esos pesos, lo que hacemos es o adelantar consumos, consumo corriente, o sea, compramos, vamos y hacemos compras a futuro, las hacemos hoy, o nos volcamos al dólar. Entonces, ese de volcarnos al dólar, obviamente trae una presión sobre el tipo de cambio, hace que tienda a devaluarse, no se devalúa porque el gobierno lo mantiene estático. Ya vamos a ver en el módulo 5 cómo se maneja el tema de la devaluación, porque por más que la gente demande dólares, el gobierno puede mantenerlo fijo haciendo ciertos movimientos dentro de su política. Pero hay una presión sobre la devaluación de la moneda, sin duda, porque la gente tiene esos pesos y se quiere deshacer de esos pesos a través de la compra de dólares. Hoy en día está muy complicado, ya que sabemos que se pueden comprar solamente 200 dólares por mes, por persona, entonces eso hace que se frene un poco el tema de la devaluación. Pero la presión está. ¿Por qué tenemos el paralelo? Justamente porque hay una demanda de dólares totalmente insatisfecha, entonces se crea ese mercado paralelo. Y bueno, ya lo vamos a ver, no quiero entrar mucho en el tipo de cambio porque lo van a ver en el módulo 5. Digamos. Bueno, ahora vamos a diferenciar, ya hablamos de lo que era la oferta monetaria, que dijimos que son todo el circulante, es decir, el dinero físico, más los depósitos bancarios. Y también introducimos el concepto de base monetaria. La base monetaria es la suma del circulante, es decir, los billetes y monedas, más el encaje. El encaje, como ya les dije, son los depósitos que los bancos mantienen en el Banco Central por disposición regulatoria, es lo que no pueden prestar. Esa es nuestra base monetaria. Entonces, la base monetaria es la variable sobre la cual el Banco Central puede ejercer el control directo, ya sea modificando la cantidad circulante que veíamos recién, o modificando el encaje. Ya les explico un poquito cómo funcionaba ese mecanismo. Entonces ahí tenemos ya nuestras bases, nuestras principales variables, que por ahora tenemos la oferta monetaria y la base monetaria. Ya vamos a seguir viendo. Ahora les voy a explicar un poco cómo crean dinero los bancos. Porque yo les dije que había 2.000 y pico de millones de pesos en efectivo, como billetes, pero había 7.000 millones de pesos en la economía. ¿Cómo puede ser eso? Entonces acá lo vamos a ver. Fíjense, suponemos que hay un cliente A que deposita 100 pesos en su banco, en este banco celestito. El banco celeste, ¿qué hace? No guarda esos 100 pesos y los deja ahí guardados. No, el banco guarda lo que por exigencia tiene de encaje, que en este caso supongamos que son 2 pesos, y los otros 98 se los presta al cliente B. ¿Bien? Se los presta B, a través de un préstamo, que le cobrará su interés y demás. El cliente B, ¿qué hace? Usa una parte para sus gastos, porque justamente pidió un préstamo para usarlo, y guarda 50 pesos en otro banco, el banco morado, en su banco. Guarda los 50 pesos. El banco morado, lo mismo que el banco celeste. ¿Qué hace? No se guarda esos 50 pesos.
se guarda lo que le exige el gobierno por encaje, el Banco Central de su país, y los otros 49 en este caso se lo presta a un cliente C. El cliente C lo deposita en su banco, en este caso no gasta nada, lo guarda en su banco. Y así podríamos seguir infinitamente. Pero fíjense, en este caso partimos con 100 pesos, que eran físicos, que depositó el cliente A, y creamos, y al final vamos a tener estos 100, más estos 50, más estos 50, menos 1 que vamos a dejar como encaje, entonces vamos a tener, terminamos teniendo de 100 pesos, lo transformamos en 199 pesos o monedas. Entonces fíjense cómo los bancos pueden ir creando dinero a través de realizar préstamos. Y ese dinero en realidad no está, físicamente no está. Si digamos mañana vienen los 3 clientes A, B y C y dicen quiero mis monedas de vuelta, los bancos no van a poder responder si van todos a pedir las monedas. ¿Por qué funciona el sistema? Porque los clientes, todos los clientes, yo también soy clienta de un banco, confiamos en nuestro banco y le confiamos nuestro dinero y sabemos que cuando lo necesitemos lo vamos a tener disponible. Pero si hay un problema de confianza masivo, como pasó en el 2001, hubo un problema y todos quisieron ir a sacar sus depósitos, el sistema financiero no pudo soportarlo y se creó lo que se llamó el corralito. Que ya lo van a ver en la parte de historia de la historia económica argentina. Entonces, en el corralito lo que pasó fue que fueron todos a sacar sus depósitos y la realidad es que el banco no tiene la plata para hacer frente a que todos los depositantes vayan a retirar sus depósitos. Entonces, por eso ocurrió lo que ocurrió en el corralito. Hubo otros problemas, pero bueno, básicamente eso. Bueno, entonces ya sabemos cuánto dinero crean los bancos. Claro, una corrida bancaria sería el corralito. Justamente fueron todos juntos a querer sacar sus depósitos y el sistema, los bancos no soportaron porque no tienen tanta plata en sus bóvedas para poder entregar todos esos pesos de un día para el otro. Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos esa cantidad de dinero que crean los bancos. Entonces, para saberlo vamos a dividir lo que es la oferta monetaria respecto de la base monetaria. A la oferta monetaria le vamos a llamar M, a la base monetaria B larga. Entonces vamos a tener M sobre B. Si dividimos por D, esto es simplemente para hacer esta conversión, que vamos a tener este C pequeñito que es circulante sobre depósitos, y después tenemos el K, que es encaje sobre depósitos, y vamos a obtener lo que se llama multiplicador monetario, que nos diría, nos va a decir cuántas veces en ese país, en esa economía, está multiplicada la base monetaria para transformarse en la oferta monetaria. O sea, cuántas veces se multiplicó la base monetaria. Eso lo podríamos hacer con lo que vimos recién, que eran 7.000 millones, dividido los 2.200 millones, podríamos saber cuánto es el multiplicador monetario en nuestro país. Entonces, ¿qué nos va a indicar este multiplicador? Cuánto varía la cantidad de dinero por cada peso que varía la base monetaria. Entonces es un indicador, le vamos a llamar multiplicador monetario. Y con eso vamos a saber cuánto dinero efectivamente están creando los bancos comerciales. Con esto ya terminamos la parte de qué es el dinero, qué son los activos financieros, la oferta monetaria, la base monetaria, cómo funciona el Banco Central, cómo se crea dinero, cómo se saca dinero, cómo se aumenta la oferta monetaria, se baja la oferta monetaria. Ahora ya vamos a entrar en lo que es la curva LM. Que la curva LM es donde está el mercado de activos. El mercado de activos son aquellos donde se intercambia todo lo que serían activos financieros, es decir, dinero, bonos, acciones, todo lo que vimos en la parte de activos financieros. Entonces, vamos a ver,
para lograr la curva LM, vamos a ver lo que es oferta de dinero u oferta monetaria y demanda de dinero. Como siempre, nosotros en economía hablamos siempre de ofertas y demandas. Como vimos, oferta y demanda de bienes, de servicios, de empleo. Ahora vamos a hablar oferta y demanda de dinero. Entonces vamos a arrancar por lo que es la demanda de dinero, que también la vamos a denominar demanda de saldos reales. ¿Para qué demandamos dinero las personas? Para dos funciones principales. La primera, para realizar transacciones. Es decir, necesitamos el dinero para comprar los bienes y servicios para poder seguir existiendo, viviendo y haciendo nuestras cosas todos los días. Y las empresas también necesitan el dinero para pagar sus materias primas, pagar la mano de obra y poder seguir su funcionamiento diario y habitual. Esa es una de las principales funciones de por qué se demanda el dinero. En segundo lugar, se demanda dinero también como atesoramiento, como depósito de valor. Entonces, el dinero, como vimos hace un rato, es el activo financiero más líquido. Por eso se demanda como medio de atesoramiento. Entonces, esas serían las dos principales razones por las que se demanda dinero. Entonces, vamos a ver, que vamos a llamarle demanda de dinero, vamos a denominarlo con la letra L. Entonces va a ser, la demanda de dinero va a ser igual a un K, que es la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta. O sea, vamos a tener un componente, que es este primer componente, que es K por Y, que va a ser para realizar transacciones. O sea, va a haber una parte de nuestra renta que la vamos a destinar a realizar transacciones. Y después va a haber otra parte que va a depender de la tasa de interés. Va a estar multiplicado por una sensibilidad de la tasa, de la demanda de saldos reales a la tasa de interés. Entonces tenemos un porcentaje que lo vamos a demandar para hacer transacciones, que va a ser este primer término. Y el segundo término, fíjense que va restando, y es una demanda para atesorar, para el depósito de valor. Entonces nosotros pensemos, si aumenta la tasa de interés, yo voy a querer atesorar más dinero, ¿verdad? Porque voy a generar interés mayor. Entonces, y si baja la tasa de interés, voy a querer atesorar menos dinero. Por eso, el signo negativo, que también se denomina demanda negativa. Lo van a ver así, que es justamente porque depende del tipo de interés. Entonces, fíjense que nuestra demanda de saldos reales va a tener una forma como una pendiente negativa. Va a ser una recta con pendiente negativa. Esa va a ser nuestra demanda de saldos reales. Y después vamos a tener, por otro lado, hablamos de que teníamos una demanda y una oferta. La oferta monetaria es de la que vinimos hablando hace rato, que es la que maneja el Banco Central, y es el circulante más los depósitos, y vamos a considerar que es fija. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad de dinero y depósitos fija en la economía, y lo vamos a dividir sobre P. ¿Qué es P? Es el nivel de precios de la economía. Esto, dividirlo sobre P, a esta altura ya lo sabemos, nos genera que sea una oferta real de dinero. O sea, no depende de la inflación, sino que es una oferta real de dinero. Entonces vamos a dividir la cantidad, la oferta monetaria, sobre el nivel de precios. Entonces vamos a considerar que esta oferta real de dinero es fija, es una cantidad fija, porque el Banco Central puede desplazarla, dijimos que podía emitir dinero o sacar dinero de circulación, y eso haría que se desplace, si emite dinero, se desplazaría hacia la derecha, y por el contrario, si saca dinero de circulación, se desplazaría hacia la izquierda. Pero, en general, es fija. ¿Bien? Entonces ahora nosotros podemos hacer el equilibrio, siempre el equilibrio, entre lo que es oferta monetaria y demanda de saldos reales. ¿Qué sería el equilibrio del mercado de activos o del mercado de dinero, si le quieren llamar? Entonces vamos a tener nuestro equilibrio. Con esto, con este equilibrio,
nosotros vamos a generar lo que se llama la curva LM. La curva LM es la curva de equilibrio del mercado de dinero o mercado de activos. Que fíjense cómo la vamos a deducir, ya vamos a ver qué representa. Como vimos recién, tenemos nuestra oferta monetaria, nuestra demanda de saldos reales. Si modificamos el nivel de renta, o sea, es decir, el Y, si modificamos nuestro nivel de renta, vamos a tener, nuestro nivel de interés, perdón, bueno, nuestro nivel de interés, vamos a tener un desplazamiento de la curva. No, nuestro nivel de renta, estoy hablando, nuestro nivel de renta. Si modificamos el nivel de renta, vamos a tener un desplazamiento de nuestra demanda de saldos reales. Entonces, si la renta aumenta, se va a desplazar de L1 a L2. Entonces, nuestro equilibrio va a pasar a estar de I1, un interés 1, va a pasar a un interés superior, I2. Si esto lo llevamos a otra curva, fíjense que acá teníamos interés versus saldos reales. Si lo pasamos a otra curva en donde tenemos interés versus renta, que yo les dije que L1 y L2 eran distintos niveles de renta, vamos a obtener la curva LM. Entonces tenemos nuestro I1 al nivel de renta I1 y nuestro I2, que es este, con un nivel de renta I2 que era superior al I1. Con esto vamos a obtener nuestra curva que vamos a denominar LM. ¿Qué nos va a mostrar? Todas las combinaciones de interés y renta en que el mercado de activos se encuentra en equilibrio. ¿Bien? Acá están las ecuaciones. Fíjense que yo, ¿qué hice? Igualé la oferta monetaria, que dijimos que era M sobre P, con la demanda de saldos reales, que era K por I menos H por I. Yo igualo esto, y después puedo despejar el interés, que es la variable dependiente, respecto de la renta, que es la variable dependiente. ¿Bien? Entonces, esta de abajo, es mi curva LM. Es la ecuación de la curva LM. Y va a tener esta forma, va a tener pendiente positivo. Acá ven un menos, pero en realidad es un valor fijo, ¿verdad? Porque M sobre P dijimos que es un valor fijo. Entonces esto cuando me va a representar la ordenada al origen, va a ser una pendiente positiva, va a tener siempre la curva LM. Y ahora vamos a recordar, ¿se acuerdan que con la profe Aramayo vieron el tema del equilibrio en el mercado de bienes, que era la curva IS? Vamos a desempolvar un poquito todo eso de la clase pasada y vamos a recordar qué era la curva de IS. La curva IS representaba el equilibrio, todas las combinaciones de tipo de interés y producción o renta, en que el mercado de bienes y servicios estaba en equilibrio. ¿Se acuerdan que el mercado de bienes y servicios estaba compuesto por el consumo, la inversión, el gasto público? Entonces tenemos, fíjense, un equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Y después tendríamos nuestra LM, que acabamos de verla, que nos representa el equilibrio del mercado de activos. Entonces, si las unimos a ambas, a la IS y a la LM, vamos a obtener lo que es el equilibrio de toda la macroeconomía. Para que se armen en equilibrio tanto el sistema, el mercado de bienes, como el mercado de activos. Entonces, para que se encuentren en equilibrio simultáneamente, los niveles de renta y de interés deben ser tales que ambos se encuentren en equilibrio. Entonces, vamos a ver dónde se intersectan la curva IS con la LM. Estamos hasta ahí, entonces en ese punto tenemos un equilibrio simultáneo del mercado de bienes y del mercado de dinero o de activos. ¿Se acuerdan que yo les dije que para llegar a la demanda agregada teníamos que hacer el equilibrio del mercado de bienes y el equilibrio del mercado de dinero? Entonces ahora, con estas dos curvas, vamos a poder encontrar la curva de demanda agregada que ya vamos a ver. Primero vamos a ver qué pasa con los desplazamientos de los equilibrios.
La IS, ¿cuándo se va a desplazar la IS? La IS se va a desplazar cuando haya aumentos en las variables de demanda agregada que son exógenas, llamémosle. Es decir, en el consumo, la inversión, el gasto público o disminución en los impuestos. Si aumenta el gasto público, por ejemplo, se va a desplazar la IS hacia la derecha. Esto vimos la clase pasada, que es la política, lo que denominamos política fiscal expansiva. Lo mismo si hay una reducción en los impuestos. Se va a desplazar hacia la derecha la curva IS, que es lo que denominamos una política fiscal expansiva también. Después pasa si hay una variación de tipo de interés. Como el tipo de interés está dentro del modelo, se va a desplazar sobre la curva IS. No va a haber desplazamiento de la curva, se va a ver movimientos a lo largo de la curva. ¿Qué pasa con la LM? Va a haber desplazamiento de la curva cuando aumente la oferta monetaria, la curva LM se va a desplazar hacia la derecha. Si hubiera una reducción de la oferta monetaria, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, bueno, obviamente los equilibrios van a ir cambiando en función de esos desplazamientos. Eso ya lo vamos a ver en el trabajo práctico. Bien. No sé si avanzar o ir al práctico. Bueno, avanzo un poquito más. Vamos a ver entonces qué es la política monetaria. Nosotros hablamos de que la política monetaria la manejaba el Banco Central, ¿verdad? Dirige la política monetaria a través de operaciones de mercado abierto. ¿Cuáles son estas operaciones? Las que vimos recién, que hablamos de comprar o vender dólares, emitir o comprar bonos y realizar pases. O sea, todas estas son operaciones de mercado abierto que hacen posible que el Banco Central realice esta política monetaria. ¿Qué impacto tiene la política monetaria esta en nuestra economía? Fijémonos. El Banco Central hace una política monetaria expansiva. Que eso, como dijimos, podía ser ampliar la oferta monetaria, es decir, emitir un bono o, digamos, comprarle bonos a la gente y tener esos pesos para que haya más dinero en la economía. Entonces, si hacemos esa política expansiva, va a haber más dinero en manos de la gente. ¿Qué va a pasar cuando haya más dinero en manos de la gente? En el equilibrio, fíjense, en el equilibrio, volvamos a la diapositiva del equilibrio. Si hay una política, consideramos esta IS. Si hay una política monetaria expansiva, la LM se desplaza a la derecha. ¿Qué va a pasar con el equilibrio? Va a pasar de este punto a este punto. Sí se ve, ¿no? El puntero. Sí. Bien, Se ve vamos bien. a pasar a este otro punto. Entonces, vamos a ver que va a haber más producción o más renta, pero las tasas de interés van a reducirse en el equilibrio. Bien, sigamos. Se reducen las tasas de interés. ¿Esto qué ocasiona? Va a haber más consumo, porque va a haber más renta, ¿se acuerdan? En el equilibrio. También va a haber más inversión. ¿Por qué va a haber más inversión? Porque las tasas de interés bajaron. Entonces las empresas van a poder pedir más créditos para hacer inversiones. Entonces va a aumentar el consumo, va a aumentar la inversión. ¿Cuáles son los efectos positivos? Va a haber más producción y va a haber más empleo. Siempre se supone que cuando hay más producción en la economía, va a haber más empleo. ¿Y cuáles serían los posibles efectos negativos? Que haya una suba de precios y que aumenten las importaciones. ¿Por qué van a aumentar las importaciones? Porque probablemente la inversión requiera de más importaciones. Y también el que haya más renta va a hacer que la gente consuma más bienes. Y al consumir más bienes también consume bienes importados. No todos los bienes que consume son nacionales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende cómo funciona la política monetaria? Veamos ahora qué pasa, el mecanismo en el gráfico. Como les dije,
Si hay una política monetaria expansiva, la LM se desplaza hacia la derecha. En una primera instancia, ¿qué va a ocurrir? Esto se llama mecanismo de transmisión. Entonces va a haber dos pasos. Ese aumento de dinero va a provocar que el público intente reducir sus tenencias de dinero, porque como dijimos recién, si hay mucho dinero en la economía, yo llego a un punto que no quiero más dinero, yo ese dinero lo quiero invertir. Entonces, si yo reduzco mis tenencias de dinero, comprando bonos, comprando acciones y demás, hace que bajen las tasas de interés, porque hay mucha demanda de esos activos. Bajan las tasas de interés. Pero esta baja en los tipos de interés, ¿qué va a ocurrir cuando bajan los tipos de interés? Yo les dije que cuando bajan los intereses, las inversiones aumentan. Acuérdense que para la IS, la inversión dependía de la tasa de interés. Entonces, si bajan los intereses, la inversión aumenta. Los empresarios piden más plata. Entonces, como hay más demanda, sube de nuevo el interés hasta posicionarse en este punto. Obviamente ustedes cuando lo calculen van a pasar del punto E a E' nomás. Pero es un poco para que conozcan cuál es el mecanismo, cómo se llega a ese punto. Entonces fíjense qué logramos con una política monetaria expansiva: aumentar la producción de la economía y reducir las tasas de interés. Ese es un poco el efecto que tiene la política monetaria expansiva. Bueno, vamos a repasar así muy rapidito qué impacto tenía la política fiscal. Podían ser bajar impuestos o aumentar gasto público. En ambos casos, ¿qué pasa cuando bajan impuestos? Aumenta el consumo, aumenta la inversión. En definitiva, en ambos casos, aumenta la demanda agregada, aumenta la producción, el empleo y los precios. Eso lo veíamos en la curva IS, que en este caso se va a desplazar la curva IS. Entonces, en este caso vemos como un aumento del gasto público eleva la demanda agregada y la curva IS se desplaza hacia la derecha. En una primera instancia vamos a llegar a este punto. En este punto vemos que tenemos una renta mayor y el interés de equilibrio sigue igual. Entonces, en este punto, después nos vamos al punto E'. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una política fiscal expansiva? Vamos a tener un aumento en la producción, pero también un aumento en los tipos de interés. Entonces, el aumento de esos tipos de interés hace que bajen los gastos de inversión. Entonces, el aumento, en lugar de llegar hasta E segunda, llega solamente hasta E'. Entonces, se dice que el aumento del gasto público expulsa la inversión por los aumentos de las tasas de interés. Bueno, entonces ya tenemos lo que es la política fiscal y la política monetaria. Ahora vamos a ver lo que es la demanda agregada. Vamos a introducir el nivel de precios y vamos a deducir la curva de demanda agregada basándonos en la curva IS y LM. Yo les dije que la curva, el equilibrio entre IS y LM, representaba el equilibrio en simultáneo del mercado de bienes y del mercado de activos. Entonces tenemos, fíjense, ese punto, el E, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros se aumenta el nivel de precios de la economía? Si aumenta el nivel de precios de la economía hasta P', acuérdense que el nivel de precios, ¿dónde lo teníamos? En la oferta monetaria. Entonces, si nosotros cambiamos el nivel de precios, vamos a tener un desplazamiento de la curva LM. ¿Por qué aumento el nivel de precios? Que recuerden que después, nuestra curva de demanda agregada, teníamos nivel de precios versus renta. Entonces nosotros vamos a aumentar el nivel de precios, vamos a desplazar la curva LM y vamos a obtener, vamos a irnos a otro gráfico que vamos a representar renta versus nivel de precios. Entonces vamos a tener en el nivel de renta I0
vamos a tener el precio cero, y en el nivel de renta I' vamos a tener el nivel de precios P'. Entonces fíjense cómo esos dos puntitos son partes, si los unimos, y así podríamos hacer muchos puntos cambiando el nivel de precio así en varias simultáneos, que eso van a hacer en el trabajo práctico. Si cambiamos el nivel de precio varias veces, vamos a obtener distintos puntos que si los unimos van a representar nuestra curva de demanda agregada. ¿Qué nos muestra entonces esta curva de demanda agregada? Nos muestra las combinaciones del nivel de precios y el nivel de producción en que los mercados de bienes y de activos se encuentran simultáneamente en equilibrio. Acá que es importante destacar de la curva de demanda agregada, fíjense que en cada punto de la curva de demanda agregada va a haber un nivel de interés distinto. Esto para tenerlo en cuenta. Entonces ya saben cómo llegamos a la curva de demanda agregada y todas las variables que dependen, que son bastantes en realidad. Veamos qué pasa con las políticas monetarias y fiscales. Nosotros hablamos de la política fiscal, desplaza la curva IS, ¿se acuerdan? Como un aumento en el gasto público. Ese desplazamiento también se va a ver reflejado en la curva de demanda agregada. Lo mismo va a pasar con la política monetaria. Si hay un desplazamiento de la curva LM, un desplazamiento no debido al nivel de precios, sino un desplazamiento debido a un aumento de la oferta monetaria, vamos a ver que también la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia, en el caso de que sea expansiva, hacia la derecha, en el caso de que sea contractiva, hacia la izquierda. Eso es lo que vamos a ver en el gráfico. Bien. Bueno, con eso terminamos la parte teórica. Ahora les voy a mostrar el trabajo práctico. Les voy a presentar el trabajo práctico de esta semana, que ya está disponible. Ya está disponible en la plataforma. Bueno, este es el trabajo práctico, el ejercicio 4, que vamos a ver básicamente los temas de IS, LM, demanda agregada y política fiscal y monetaria. ¿Cuál es la idea? El ejercicio 2, lo que les muestro es que calculen el multiplicador monetario. Base monetaria, oferta monetaria y multiplicador monetario. Este es súper sencillo porque usan directamente las fórmulas. El ejercicio 3, yo les doy ecuaciones de una economía imaginaria. Les voy a dar datos de consumo, inversión, gasto público, y les pido que me den la ecuación de la curva IS y la grafiquen. Van a ver que les va a quedar una curva, una línea recta con pendiente negativa, como veníamos viendo. El ejercicio que sigue, van a ver que tienen que hacer la curva LM. Yo les doy los datos de la demanda de saldos reales, la oferta monetaria real, les pido la ecuación de la curva LM y que la grafiquen. Y después les voy a pedir el equilibrio simultáneo de ambos mercados, de bienes y de servicios. Que lo pueden ir viendo. Después la resolución así se las voy a subir completa cuando venza, después que venza la entrega. Y después en el ejercicio 5, yo les pido ya qué pasa con políticas. Fíjense, en el inciso A habla de un aumento del gasto público de 30. Entonces eso sería una política fiscal expansiva. Cómo tiene un efecto en la curva IS en este caso. Después tenemos una disminución en la oferta monetaria de 50 y una combinación de ambas variables. Entonces, ¿cómo afecta el equilibrio IS-LM? Ese es un poco la idea. Después van a tener en el ejercicio 7, para seguir practicando, les voy a dar, también les doy una ecuación de tanto datos para la IS como la LM. Entonces con estos datos calcular el equilibrio entre la IS y la LM
Y después modificaciones tanto de política fiscal como de política monetaria para ver cuál es el impacto y cómo se desplazan las curvas. Un poco la idea de estos ejercicios es que ustedes identifiquen si aumenta tal cosa, si cambia la pendiente, se desplaza paralelamente, qué es lo que pasa con las curvas, digamos. Esa es un poco la idea, más allá de los números, sino ver en el gráfico cómo se desplazan las curvas y empezar a entender un poco cómo es el mecanismo. Y el ejercicio 8, que es el más complicadito, digamos, yo les doy ecuaciones tanto de para la curva IS como para la curva LM. Ahí tienen todos los datos. Les pido que hallen el equilibrio entre el mercado de bienes y de servicios, y de activos, perdón. Les pido que armen el equilibrio. Ambos están en equilibrio. Y después, fíjense, en el inciso C, les digo si el nivel de precios de equilibrio aumenta hasta P igual a 2, P igual a 4 y P igual a 6. Con estos datos, deducir gráficamente la curva de demanda agregada de la economía. ¿Eso cómo lo van a hacer? Eso ustedes van a tener, con cada nivel de precios, van a hacer una curva LM distinta. Bien, entonces van a tener 4 curvas LM. Van a tener con P igual a 1, P igual a 2, P igual a 4 y P igual a 6. Entonces van a tener 4 curvas LM, ya les muestro el gráfico enseguida, 4 curvas LM y van a tener una sola curva IS. Y van a tener que encontrar la intersección de esa curva IS con las 4 curvas LM. Esos 4 puntos de equilibrio de ambos mercados, cada uno de esos puntos van a representar un punto de la demanda agregada. ¿Alguien estaba por hablar? ¿No? Ahora les voy a compartir el gráfico para que lo vean. A ver si me deja compartir un Excel. No, no me deja. Voy a tener que compartir la pantalla, ¿no? Si me dan 2 segundos. Ahí se ve. Sí. Bueno, sí, fíjense perfecto. Que acá yo hice las 4 curvas LM. Con el precio 1 es la celeste, con el precio 2 es la amarilla, precio 4 la gris y precio 6, no, esta es la de precio 6. De precio 1, 2, 4 y 6. Entonces fíjense que en cada curva LM hay una intersección con la curva IS, que esos puntos son estos puntos. El punto de Y y el P, nivel de precios. Entonces después grafiqué esos puntos en otro gráfico donde tengo nivel de renta y nivel de precios. Entonces grafico estos 4 puntos y obtengo la curva de demanda agregada de la economía. Es una deducción gráfica. Si quieren, después pueden tratar de ver con el Excel, pueden agregar línea de tendencia y ver si tienen una ecuación, digamos, por ahí puede ser una exponencial, una polinómica, ustedes pueden ir probando la que más se asemeje a la línea. Y con eso hasta podrían encontrar la ecuación de la curva de demanda agregada. Bien, entonces, posteriormente, yo les di primero
que deduzcan la curva de demanda agregada. Después, fíjense en los incisos posteriores, les pido que fíjense, que determinen la alteración en el equilibrio del ISLM y el de la curva de demanda, en el caso de que, por ejemplo, el gobierno decida incrementar el gasto público en 200. Y así varias situaciones distintas. Oferta monetaria, gasto público, después les cambio la propensión marginal a consumir, y así diferentes variables que se van alterando y cuál es el impacto que terminan teniendo en la demanda agregada. Entonces, fíjense, les voy a mostrar otro. Les voy a mostrar otro ejemplo. El del gasto público, por ejemplo, yo mantuve, ¿se ve ahí? Sí. Yo mantuve las 4 LM y dije, bueno, aumenta el gasto público, la IS se va a desplazar hacia la derecha, que es la verde. Entonces después voy a tener el equilibrio inicial, que era la curva de demanda agregada azul, que es la que habíamos visto en el inciso anterior, y después voy a tener 4 nuevos puntos, que van a ser el equilibrio de la IS nueva con las 4 LM. Entonces voy a obtener la curva de demanda agregada con la política fiscal expansiva aplicada. Entonces, cómo se desplazó la curva de demanda agregada. Es bastante laborioso, pero si lo hacen así en Excel, es más llevadero, digamos. Lo pueden hacer más llevadero y pueden ir encontrando todas las intersecciones y cómo se va desplazando la curva. Fíjense, acá le fui agregando los distintos incisos, según que se va aumentando, cómo se va desplazando. A veces se desplaza más, a veces se desplaza menos, a veces le cambia la pendiente, a veces no. Entonces, para que ustedes, a través de este ejercicio, puedan ver cómo se va desplazando la curva de demanda, cómo se desplaza, cómo cambia la pendiente, a través de distintos ejercicios. Entonces creo que con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si tienen dudas, consultas. Perfecto. Bueno. Qué bien. Bueno, como ya saben, el ejercicio 3, que es el que vimos la clase pasada, lo tienen que entregar la semana que viene, hasta el lunes 7. Y este ejercicio que les acabo de mostrar hoy, lo tienen que presentar hasta el 14 de septiembre. Yo sé que el 14 es feriado, pero bueno, para no ponérselo el viernes anterior, se lo dejamos hasta el 14 igual. Si no, debería ser el 11, digamos. Creo que les viene bien tener el fin de semana para seguir terminando el ejercicio. El TP2, vos te referías al ejercicio 2 de PBI, lo voy a subir ahora mismo. Ahora enseguida lo subo. Sí, ahora lo subo. Porque se venció ayer, así que hoy mismo, ahora enseguida, cuando cortemos, lo subo al ejercicio. Resuelto. Resolución. Profe, ¿me escucha? Bueno, con eso creo que sería todo. Sí, hay que quiere hablar. Hola.